Buenos días, iglesia, ¿cómo están ustedes? Qué bueno verles nuevamente hoy domingo. Parece que fue ayer que nos vimos, ¿verdad? El tiempo está pasando súper rápido y yo creo que el Señor está cortando los días por amor a sus elegidos. Pero qué bueno que nos podemos reunir nuevamente para alabar al Señor, para glorificar al Señor. Me gustaría saber quiénes nos visitan por primera vez. Levanten su mano, Dios les bendiga. ¿Qué otra persona? Ajá, por allá, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Vamos a darle un aplauso a ellos. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. Somos Vida Eterna, una gran familia en la fe que amamos a Dios y a las personas. Primero es Dios, ¿verdad? Con todo nuestro corazón, mente, alma, cuerpo. Y las personas también son importantes para Dios. Quiero mostrarles, voy a pedir que me traigan agua, porfa. Una imagen allí. Luz ya habló, pero quiero mostrarles esa imagen, ¿verdad? ¿A qué hace referencia esa imagen? A la cena, a la Navidad. La fiesta de acción de gracias, ¿verdad? No lo celebramos acá en Chile, ni en Venezuela, creo que ni en Perú, ni en Colombia. Es una fiesta por lo general norteamericana y otros países lo han adoptado, ¿verdad? Permiso. Pero en esa fiesta, ¿qué hacen? Dan gracias, ¿verdad que sí? Dan gracias a Dios. Y dan gracias porque es una fiesta anual, es un día nacional. Rellenan un pavo rico, tienen muchos contornos y comparten la comida. Pero en medio de la comida, ¿a cuántos les gusta comer, honestamente? Yo creo que a todos, ¿verdad? Imagínense un pavo relleno, así con ingredientes exquisitos de los cuales a ustedes les gusta, una buena bebida, un buen dulce y darle gracias a Dios. Eso es lo máximo, ¿verdad que sí? Ahora, Estados Unidos y otros países han declarado un día de acción de gracias. Pero yo creo que los hijos de Dios tienen todos los días, ¿qué? Acción de gracias. Porque nos podemos reunir a la mesa, quizás no estamos comiendo pavo relleno. Quizás es un arroz con alguna proteína o quizás arroz solo, con huevo. Pero damos gracias a Dios. ¿Verdad que sí? Porque ese plato que está allí nos los ha dado el Señor. Yo les he contado que los judíos comen en el piso, a ras de piso. Y ellos levantan el plato como diciendo, esto lo recibimos de ti. Nosotros, aunque nos sentamos, tenemos que hacer una breve pausa y dar gracias a Dios. Me encanta sorprender a la gente cuando hay compartir. Y la gente tiene mucha hambre y come. Y yo dejo que coman y empiecen a masticar. Y después digo, vamos a darle gracias a Dios. Casi que la gente bota el bocado. Me encanta hacer eso. Porque es una manera práctica de enseñar que tenemos que dar gracias a Dios antes de comer. No durante, ni mucho menos después. Porque también he visto gracias, Señor, por lo que me comí. No, tenemos que dar gracias a Dios antes de comer. Estamos en una serie llamada Gratitud. Y hemos aprendido que la gratitud es una decisión. Saquen su Biblia, por favor, su bloc de notas. Para los que están anotando, y hemos visto dos partes anteriormente. La parte 1, decíamos que la gratitud es la llave a muchas bendiciones. Eso está en YouTube, está grabado en nuestro canal de Vida Eterna. Pero veíamos la historia de 10 leprosos que estaban excluidos de la sociedad, que estaban marcados con una enfermedad, y estudiamos todo el contexto de lo que significaba ser leproso. Prácticamente era ser inmundo, una persona que estaba rechazada espiritual, moral y físicamente, porque se creía que la enfermedad era sinónimo de pecado. Y 10 leprosos pidieron misericordia al Señor, y el Señor tuvo misericordia de ellos, ordenó a que fueran al sacerdote y que se presentaran, y en el camino fueron sanados. Y de los 10 solamente se devolvió uno.
Y esa persona era extranjero. Y él lo recalcó 2 veces. Solamente este extranjero. Y parece que cuando nosotros somos extranjeros, cuando el venezolano es extranjero, cuando el chileno es extranjero, ¿qué hace? Agradece. Porque sufre no estar en su tierra. Y este hombre extranjero pudo ser sano y pudo ser salvo. Porque se postró y se arrodilló, creyó en el Señor. Después veíamos un texto, un párrafo muy corto, de 3 versículos solamente, en una de las cartas de Pablo. Y decía, orad sin cesar, ¿verdad? Estén gozosos y den gracias siempre. Veíamos gratitud es una decisión. Nosotros tenemos que decidir dar gracias. Si nosotros no decidimos dar gracias, no lo vamos a hacer. Nadie nace agradecido, ¿verdad que no? Todos creemos que nos merecemos todo. Y yo le he contado anteriormente, pero usted puede hablar con un niño de 2, 3 años, con su lenguaje, y él va a repetir mucho una palabra mío. Esto es mío. Así no sea de él, ¿es de quién? Es mío, dice. Y todo lo que agarra es mío. Y él cree que todo está a la disposición de él y va a ser de él. No lo comparte. No es generoso. Es egoísta. Y no da las gracias, ¿verdad que no? Un niño de 2, 3 años lo baña, lo alimenta, lo limpia, le hace un montón de cosas. Y el niño de 2 años no va a decir, papá, muchas gracias. Y si lo hace, yo creo que el papá se desmaya. Porque no va a hablar con esa fluidez, ¿verdad que no? Nosotros no podemos convertirnos o comportarnos como niños en ese aspecto, porque eso es inmadurez. Tenemos que agradecer a Dios primeramente y a los semejantes que nos hacen un favor. Entonces, aprendíamos que la voluntad de Dios, ahí va a aparecer en pantalla, la voluntad de Dios es que siempre estemos ¿qué? Gozosos, siempre estemos orando y que siempre seamos agradecidos. Ahora vamos a ver el último tema, hoy cierra la serie, la parte número 3, y vamos a ver como tema o título gratitud requiere un esfuerzo. Gratitud requiere un esfuerzo. ¿Para quiénes es fácil de verdad dar gracias? Pero en casa, no a los de afuera, en casa. A los demás nos cuesta, ¿verdad que sí? Vimos un material con los matrimonios y Sixto Porra hablaba de que si era fácil vivir con usted y al final nos pusieron un desafío y yo pensaba y pensaba porque de verdad es fácil vivir conmigo. Miren lo humilde que yo soy, no, mentira. Yo decía, ¿qué pudiera mejorar yo? Y yo dije, actitud de agradecimiento. ¿Por qué? Porque les debo confesar que Luz es más agradecida que yo. Yo le paso cualquier cosa, una media regada que está por allí, un juguete, o pásame el vaso para tomar agua, y ella siempre me dice gracias. Pero yo cuando le decía, haz esto, ella lo hacía, yo no le decía gracias. Sino que yo decía, tiene que hacerlo. Lo veía como un deber. Y dentro de mí estaba esa concepción de que si es un deber y ella tiene que hacerlo, yo no tengo que darle las gracias. Quizás eso me pasa solamente a mí. Al resto de los hombres son muy agradecidos. ¿Verdad que sí, mis hermanos? Levanten las manos los que se parecen a mí en esa parte. Los hombres. Ajá, muy valientes, ¿verdad que sí? Y he estado practicando la gratitud. Por eso esta serie también. A veces, no en todas las comidas, cuando Luz me servía la comida, yo le daba gracias. O le decía estaba muy rico. Debo confesar que no era siempre, era a veces. Pero qué bueno que podemos aprender y podemos cambiar nuestro pensamiento, nuestro sistema de creencias, para que cada vez que, en mi caso, mi esposa me sirva una comida, dé gracias. Es un detalle simple, pero es significativo. Porque lo he dicho anteriormente, cuando vamos a un restaurante y nos sirven una comida, es un extraño. ¿Y qué es lo primero que decimos? Muchas gracias.
así con una sonrisa así. ¿Me puede traer un vasito con hielo? Y nos trae el vasito con hielo. Muchas gracias. Y lo podemos molestar 10 veces y cada vez decimos ¿qué? Gracias. Claro, el garzón está iracundo porque lo hemos molestado 10 veces. Pero nosotros decimos ¿qué? Muchas gracias. Y al final ¿qué hacemos? Pagamos el 10%. ¿Y el mesonero qué dice? Muchas gracias. A veces el mesonero agradece eso. Ahora, ¿por qué vamos a hablar de que requiere un esfuerzo? Porque verdaderamente requiere un esfuerzo. Nosotros no nacemos agradecidos. Se tiene que aprender a ser agradecido. Punto número 1, para que vayamos avanzando, vamos a ir rápido. Vamos a ver el concepto amplio de lo que es la gratitud. Vamos a tomar elementos de la primera parte, de la segunda parte, y vamos a ver qué es el concepto. Al principio vamos a ver una definición, y quiero aclarar que definición y concepto es distinto. Cuando nos hacían examen en la escuela, en la parte escolar, nos decían, describa el concepto tal. Pero otros docentes decían, ponga la definición de. Definición es distinto. Concepto es otra cosa. Se los explico. Si ustedes buscan en el diccionario madre, va a decir literalmente como definición, persona que tiene hijos. Esa es la definición de una mamá, ¿verdad? De una madre. Pero si yo le pregunto a usted, para ti, ¿quién es tu madre? ¿Tú me vas a decir persona que tiene hijos? No. Tú me vas a describir, mi mamá es lo máximo. Mi mamá es un amor, una mujer sacrificada que hizo esto, por esto, aquello. ¿Me está dando una definición? No, me está dando un concepto. Es una representación gráfica y mental de nuestra mente. Ambas cosas son importantes, pero quiero que veamos esa diferencia. Cuando usted escucha la palabra de Dios, el Señor no desea, aunque sería buenísimo, que usted se aprenda de memoria toda la predicación. No, es muy difícil. Pero sí que salgan con una idea y que construya que verdades, conceptos. Dicho esto, la gratitud, buscado en el diccionario de la Real Academia Española, dice sentimiento que nos obliga a estimar el beneficio o favor que se nos ha hecho o ha querido hacer y a corresponder de él de alguna manera. Esa es la definición. Lo define el diccionario de la Real Academia y se puede comprender. Si lo leemos allí, ¿verdad? Y se comprende. Es un sentimiento. Pero en la palabra, la gratitud no es un sentimiento. ¿Qué es entonces la gratitud? ¿Qué hemos visto hasta ahora? ¿Cómo es el eslogan de la serie? Piensen allí. Busquen la portada en multimedia. Muy bien. Dile que está a tu lado. Por eso es que los mando a repetir a cada rato. Gratitud es una decisión. Ahora dígale al que está detrás, porque tengo que hacer que ustedes se muevan y lo repitan y lo repitan. Gratitud es una decisión. Vamos a formar un concepto. Vamos a la presentación actual. Gratitud es acción de gracias a Dios por sus beneficios. Y veíamos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en el Antiguo se hacían sacrificios de acción de gracias. ¿Por qué? Por el beneficio, por las bendiciones que Dios otorgaba. Pero hemos visto también, según lo que vimos en la primera parte, el samaritano es un acto de reconocimiento de quién es Dios. ¿Sí lo estamos viendo? ¿Lo están leyendo allí? Un acto de reconocimiento de quién es Dios y quién soy yo. El samaritano reconoció que Jesucristo era el Maestro, que era Dios. ¿Y quién era Él? Por eso se postró. Por ende, la gratitud es un acto de adoración y de alabanza. Cuando usted agradece, cuando yo agradezco, estamos reconociendo quién es Dios, estamos dando gracias, pero estamos alabando al Señor, estamos glorificando, dando gloria, y gloria significa darle brillo, esplendor al nombre de Dios. Estamos dando alabanzas, fruto de nuestros labios. Veíamos que es un deber del cristiano
es un mandato y los mandatos que se hacen se obedecen. No se interpretan, sino que se obedecen. Es una decisión, pero fíjese todo lo que tenemos que meter a nuestra mente, a nuestro ser, para que podamos aceptarlo como decisión. Y es el resultado, lo veíamos la semana pasada, ¿de qué? De estar siempre gozoso y orar siempre. Si usted anda en la calle y le acontece algo, algún tropiezo, algo malo, si usted no está siempre gozoso y no está orando, ¿va a dar gracias? No. Le va a gritar, le va a formar un problema allí, se va a haber un conflicto. Pero si usted está gozoso en el Señor, imagínese usted gozoso en el Espíritu, va camino al trabajo, va contento, va feliz porque el Señor está con usted, porque le ha dado un nuevo día, porque puede trabajar, porque tiene fuerza, porque puede caminar, y en eso está orando al Señor. Y se le atraviesa algún problema. Si usted está gozoso y está orando al Señor, puede agradecer. Puede tener una actitud de agradecimiento. Si no, eso le va a robar la paz. Puede maldecir y hacer un montón de cosas. Entonces podemos concluir, como verdad bíblica, que el deseo de Dios es que siempre seamos agradecidos. Leíamos la semana pasada, la voluntad de Dios es que siempre estemos gozosos, siempre estemos orando y que seamos agradecidos. Pero la gratitud es consecuencia de. Vamos al punto número 2. Ya teniendo el concepto más claro, no es una definición solamente literaria. Ser agradecido implica cambiar. Tenemos que cambiar. Porque ya lo he dicho varias veces y lo voy a seguir repitiendo para que usted lo comprenda. No nacemos agradecidos. Se va a ir a Efesios y va a estar allí, lo va a leer rápidamente. El propósito de Efesios, de la carta a los Efesios, era fortalecer la fe de los creyentes en Éfeso mediante la explicación de la naturaleza y propósito de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Habla mucho de la unidad. Y yo sé que varios hermanos están estudiando Efesios y lo están culminando. ¿Quiénes están en los grupos de estudio bíblico? ¿Quiénes están? Un buen lote, ¿verdad? Como la mitad. Pero el resto no está en los grupos de estudio bíblico. Les invito a que puedan participar en los estudios bíblicos, para que podamos aprender juntos. Entonces en Efesios hablamos acerca de la unidad, Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo y cómo debemos comportarnos. Hay muchas cosas. Pero si nos vamos al capítulo 4, busquen su Biblia, capítulo 4, avanzado el capítulo 4, habla la nueva vida en Cristo. Como a mitad o un poco más allá, la nueva vida en Cristo. Y el Señor nos habla allí, y van a aparecer los puntos acá, pero dice que debemos despojarnos de la vieja naturaleza. ¿Quiénes se deben despojar de la vieja naturaleza? Nosotros, ¿verdad que sí? Somos responsables de revestirnos con una nueva naturaleza que Dios ha creado. Y nosotros en muchas oportunidades no nos comportamos como deberíamos porque no hemos tomado la decisión de soltar el viejo hombre, la vieja mujer y ponernos una vestidura hecha conforme a los propósitos de Dios, que Dios ha diseñado para nosotros. También habla de desechar la mentira. ¿Usted ha conocido cristianos, hijos de Dios, mentirosos? Levante la mano, yo conozco a uno. Ajá. Mentiroso. Yo no sé si los chilenos me van a entender esta expresión. Tracalero. Estafadores. Y hay un montón de cosas allí. Pero usted le dice, usted es un hijo de Dios para la gloria de Dios. Le responden así. Pero es mentiroso, calumniador, hipócrita, chismoso. Pero es un hijo de Dios. El Señor sabe cuál es mi debilidad. También dice, pueden enojarse, dice el apóstol, pero no pecar. ¿Quiénes sufren con la ira? Yo me enojo fácilmente. Y hay una línea delgada cuando la ira toca nuestro ser
Y si uno no domina la ira, hermano, la ira lo domina a uno. Y uno dice cosas y hace cosas que no quería hacer. En alguna oportunidad dijo alguna palabra bajo los efectos de la ira y después dijo, ¿por qué dije eso? ¿Por qué lo dije? Bendito Dios, ¿por qué dije esa palabra? ¿O por qué hice esto? Cuando usted lo piensa con los sentimientos ya fríos, con cabeza fría, usted dice, yo no debería decir esto. Porque una palabra es como golpes de espada. Entonces el apóstol dice, enójense, pero no vayan a pecar, que el sol no se ponga sobre ustedes, o sea, que no pase ese día. Después, no robar. Ojo, esta es una carta para los hermanos. Y habían hermanos ladrones. ¿Qué les parece eso? Yo sé que a vida eterna no hay ningún ladrón acá. Gloria a Dios por eso. Pero miren lo que le decía el apóstol a estos hermanos que les gustaban ciertos pecaditos. Les decía, mire, no roben más. Es más, dice, por el contrario, trabajen y sean generosos. Mire, para que un ladrón trabaje y le dé a otro, o sea, sea generoso, verdaderamente Cristo debe ser el Señor y Rey de esa persona. ¿Por qué los ladrones? ¿Por qué roban? Porque no les gusta trabajar. Yo conocí a un señor ladrón. Yo verdaderamente no sé dónde está. Él escuchó mucho del evangelio. Él vivía muy cerca de nuestra iglesia en el barrio. Él escuchó por años el evangelio. Dios lo usaba a él increíblemente. No sé por qué lo hacía, pero lo usaba. Cuando nos robaban a nosotros, él nos defendía. Yo he contado esto antes, pero en una oportunidad robaron a un hermano de la iglesia. Y se enteró este señor don ladrón. Y le dijo, hermano, me enteré, me dicen que robaron a otro hermano, me dice. Sí, lamentablemente, pero tranquilo, le decía yo, tranquilo. Porque yo sabía cómo actuaba este hombre. No, dime quién es. Vio al hermano que lo habían robado, le hizo una entrevista. ¿Cómo fue? ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Lo describió y dijo, dame unos minutos, dijo. Sin exagerarle, hermano. No pasó ni una hora cuando este señor ladrón traía al otro ladrón arrodillado y con un revólver en la boca. Y le dijo, le devuelves todo lo que le robaste al hermano. Ese hombre estaba pánico, temblaba, lloraba, y nosotros nos comíamos las uñas porque nosotros estábamos viendo la cosa. O sea, estaban nosotros espectadores, media iglesia, la víctima, los dos ladrones, le devuelves todo. Y le dijo, hermano, ¿cuánto tenía usted? Tantos bolívares. Le das el doble. No, pero usted le da el doble. Tienes una hora para devolverle todo, sus documentos y todo. Y él nos defendía, mis hermanos. Cuando yo estaba a una distancia lejana de mi casa, él pasaba, hermano, móntese. Yo, Señor, ya me mandaste a buscar, Padre, decía yo. Porque, hermano, yo con semejante. Estos son de la misma pandilla, ¿sí o no? Bueno, a él lo asesinaron, lamentablemente. Lo asesinaron, asesinó a muchas personas. Y cosechó, por así decirlo, las consecuencias de lo que él hizo. Él bendijo a muchos pobres, no era la manera. Le decían el Robin Hood del barrio. Pero era que robaba a gente que tenía y le daba a los que no tenían. Usted puede decir, bueno, pero hizo buenas obras. Sí, pero es que así no se hace. La palabra establece, el que robaba, no robe más, trabaje duro y dele a los que necesitan.
O sea que tiene que haber una transformación en su forma de pensar para que pueda haber una transformación en su forma de actuar. El ladrón deja de robar, trabaja y da. No emplear lenguaje grosero. Ahora, yo creo que estamos construyendo un concepto para llegar a la gratitud. Pero como hemos dicho que la gratitud es el resultado de, mire cómo el apóstol, sígame la lectura. Porque el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia, hey, tenemos una nueva vida en Cristo. Pero no podemos permitir decir que somos hijos de Dios y ser mentirosos, y ser ladrones, y ser groseros. Hermanos, hay hermanos en la iglesia del Señor, quizás acá, no lo sé, que son groseros. Sus palabras son ¿qué? Garabatos. Le salen expresiones coloquiales, grotescas. ¿Cómo un hijo de Dios, una hija de Dios va a decir esas cosas? Y no nos podemos justificar diciendo, no, es que yo hablo así. No, es que por 30 años o más yo, no. Si Cristo está en usted, tiene que cambiar. Dios tiene que tomar el control de su lengua y no va a decir más groserías, ni garabatos, ni nada de expresiones grotescas. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Amén, ¿verdad? No entristecer el Espíritu Santo. En otras palabras, si hacemos todas esas cosas, aunque somos hijos de Dios, entristecemos, ponemos triste al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo de Dios está en nuestro ser. Y el Espíritu Santo, imagínese allí, yo no sé si le pasó a usted, pero yo en mi niñez y adolescencia, yo decía, el Espíritu Santo de Dios está en mí. Y yo me imaginaba un Espíritu Santo así, chiquito, aquí. Porque está dentro del corazón. Y pareciera que eso, no solamente lo pensaba yo cuando era niño, inmaduro en la fe. Pareciera que el Espíritu Santo, sí, pertenece a la Trinidad, es Dios, pero es pequeño, es inferior. ¿No es así, iglesia? El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y está en ti. Y cada vez que tú dices una mentira, una crítica, una calumnia, juzgas a alguien, robas, dices grosería, ¿qué dice? Dios, el Espíritu de Dios, ¿qué? Se entristece. No sale, no te deja, no pierdes la salvación, pero entristece al Espíritu de Dios. ¿Te imaginas a Dios entonces triste por tus actos y por mis actos? No deberíamos hacerlo. Ahora mire, avanzamos. En el versículo 31 y 32, para cerrar el capítulo 4, hace un resumen. Porque es retórico y vuelve a repetir. Él dice, no me cansaré de repetir las mismas cosas. Versículo 31, desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería. Uno a veces habla aquí con hermanos. Mío, ¿qué es esto? Digo yo. Y no están enojados. Yo hablo así, dice. Hablan gritado. Es parte de su cultura, de su ADN. La palabra dice, cero gritería. No. Así su abuelo y su abuela hayan sido gritones. Su mamá y su papá eran gritones. En mi casa nos gritamos, aquí en la iglesia. Ni usted en la calle ni en el trabajo usted va a gritar. Porque la gritería no es de Dios. Ira, griterías, calumnia y todo tipo de maldad. Entonces la gritería es maldad. Ahora no quieren decir ni amén, ahora están haciendo así, amén. Porque si gritan amén, son griterías. ¿Cuántos dicen amén? Amén, ¿verdad? Así me gusta. Seguimos avanzando. Entonces, versículo 32. En vez de eso, vamos a hacer un cambio, dice el apóstol Pablo. En vez de estar llenos de ira, de gritería, de un montón de cosas, de malicia, sean que bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. En vez de toda esa malicia, tienen que ser 3 cosas inicialmente. Y nombra las 3, las vamos a ver allí. Bondadoso. En la versión literal textual dice agradablemente buenos. Eso significa bondadoso.
¿Una persona mala puede ser bondadosa? Así. Unos dicen así, otros están así. No saben qué decir. Una persona mala, repito, levanten la mano los que creen que sí. ¿Una persona mala puede ser buena? Ajá. ¿Una persona mala puede ser, una mala puede ser mala? Obvio, ¿verdad que sí? ¿Una persona buena puede ser mala? ¿Una persona buena puede ser mala? Sí, no nos enredamos. Aquí el apóstol Pablo dice, ustedes son hijos de Dios, están unidos a un cuerpo, la cabeza es Cristo. Pero él manda una carta y acusa, identifica unos pecados. La iglesia vida eterna, aunque es elegida por el Señor y está llena de muchos santos y santas, hay pecados acá. Porque somos humanos, mis hermanos. Pero ojo, si nosotros, aunque somos santos, pecamos ocasionalmente, debemos buscar el arrepentimiento y la conversión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando nosotros pecamos, ¿qué hacemos? Nos arrepentimos, pedimos perdón al Señor y cambiamos. Arrepentidos y convertidos. Cambio de mente, cambio de acción. Entonces Él les dice, sean bondadosos, sean agradablemente buenos. Una persona mala puede ser buena. ¿Por qué? Porque puede ser transformada por Cristo. Tiene que haber un proceso de transformación. Y si nosotros, siendo buenos, porque hemos sido sellados, hemos nacido de nuevo, hemos nacido en el Espíritu, somos hijos de Dios, somos malos, ¿qué está pasando con nosotros? Si nosotros somos buenos. Nosotros como buenos, como hijos de Dios, elegidos para su gloria, no deberíamos ser malos. Pero lamentablemente hay cristianos que actúan con maldad. Entonces, ojo iglesia, debemos creer cuál es nuestra identidad. No podemos tirar por el piso el cambio, el sacrificio que hizo Jesucristo para salvarnos y para limpiarnos de toda maldad. Cuando nosotros reconocemos a Jesucristo, Él nos limpia de toda maldad y nos hace un vestido, una vestimenta nueva para que nosotros nos despojemos, porque hay un cambio que hace el Señor, pero hay otro cambio que lo decido yo. Usted cada mañana decide ser bondadoso, ser misericordioso, porque dice, en cambio, deja todo lo malo, sea que misericordioso, tiernamente compasivo, y la compasión nos mueve. ¿Usted ha visto a una persona que hace un acto de compasión, pero tiernamente es compasivo? Cuando usted ve a una persona que hace un acto de amor, de bondad, de compasión, se quita su abrigo, se la da a otra persona que tiene frío, que está helado allí, o de su boca, de su plato, de su mesa, quita la comida y se la da a otro. Hermano, no solamente bendice al que está siendo bendecido en ese momento, sino que lo quiebra, lo mueve usted. Cuando una persona actúa con tierna compasión, con bondad, eso transforma a los que están alrededor. Y dice la palabra también, perdonadores, conceder como favor, bondad inmerecida. Y este es un problema recurrente. Cristianos, hijos del Señor, que no perdonan. Y dice, es que yo no puedo perdonar. Es que lo que me hicieron es muy grande. Pastor, si usted supiera todo lo que yo he sufrido. Pastor, es que mi papá, mi padrastro abusó de mí. Sí, eso es malo. Fue terrible. Pero si tienes a Cristo, tienes la capacidad de otorgar perdón. Cuando decimos no puedo perdonar, es que yo no quiero perdonar. Yo no quiero otorgar ese favor inmerecido. Yo no quiero otorgar ese acto de amor, porque cuando nosotros perdonamos, liberamos a la otra persona de la culpa y nos liberamos a nosotros mismos. Una persona que no perdona está encadenada. A veces la otra persona ni sabe qué hizo. Quizás lo hirió de manera inconsciente
Y esta persona herida está anclada, está amarrada, está atada a la otra persona está feliz y él está amargado. ¿Por qué? Porque no ha perdonado. Y sufre de ira, sufre de rencor, sufre de amargura. Y ella es cuando vienen las enfermedades como el cáncer. Y hasta puede morir por falta de perdón. Entonces el apóstol Pablo le decía a esa iglesia en Efesios: sean perdonadores, sean compasivos, sean misericordiosos. Y yo creo que hoy Dios nos dice eso. Sean agradablemente buenos, tiernamente compasivos y cedan el favor inmerecido. Perdonen. Ahora, en Colosenses, en otra carta, 3:12 dice la palabra: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ¿cuántos creen que han sido elegidos por Dios? Levanten su mano. Amén. Dios nos eligió, nos predestinó antes de la fundación del mundo para que fuésemos su pueblo santo y amado por Él. Ustedes, dice la palabra, tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Entonces, mi responsabilidad, vestirme. ¿Estamos de acuerdo? Dios desea eso, pero nosotros decidimos serlo o no serlo. Avanzamos entonces al capítulo 5, ya cerramos el capítulo 4 de Efesios. Dice: por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan. Todo lo que hacemos debería imitar a Dios, porque ustedes son sus hijos queridos. Qué bonito como dice esta versión. Nosotros somos los hijos queridos de Dios. Por lo tanto, deberíamos comportarnos como Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, ¿verdad? Entonces nosotros, como hijos queridos, hijos amados, en todo lugar representamos a Dios. Versículo 2: vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Entonces, suma otra característica que deberíamos de tener. Dios desea, en otras palabras, la voluntad de Dios es que seamos bondadosos, misericordiosos, perdonadores y llenos de amor. A veces la gente dice: es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Aquí está la respuesta. En varios versículos, la vez pasada decíamos: la voluntad de Dios es que estemos siempre gozosos, siempre orando, siempre agradecidos. Aquí unas versiones dice: el Señor desea. Otros dicen: la voluntad del Señor es que sean ¿qué? Bondadosos, misericordiosos, perdonadores y llenos de amor. Una persona llena de amor y con todas estas características, ¿no le va a ir bien, iglesia? Por supuesto que le va a ir bien. ¿Por qué? Porque está representando a Dios. Dice que no haya, versículo 3, ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. ¿De qué habla de esas inmoralidades sexuales? En otras versiones, que no haya fornicación, que es la relación sexual antes del matrimonio, y que no haya adulterio, que es la relación extra al matrimonio. Ninguna inmoralidad e inmundicia tiene lugar en el pueblo de Dios. Tenemos que creer eso, tenemos que asimilarlo. Versículo 4. Miren lo que dice acá: los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, ¿qué dice acá? Que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Hay gente que puede estar en la iglesia, hermanos, siervos que pueden servir con amor al Señor, pero a veces están hablando de cosas necias, chistes doble sentido. Y empieza uno: ay, sí, ay, ay. ¿Qué es eso? Palabras doble sentido. En los hijos de Dios, eso no tiene lugar aquí. Una persona no puede estar con doble sentido. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Cero. Eso la palabra dice aquí: no tiene lugar en el pueblo de Dios.
Conversaciones necias tampoco. Cero, hermano. Porque un hijo de Dios no se comporta así. Debemos aprender, que es aprender a adquirir el conocimiento, creer, asimilar, internalizar, ser intencionales y practicar el agradecimiento. Mire todo el proceso que tiene que pasar en nosotros para que podamos pasar de una persona no agradecida a una persona agradecida. Se lo repito, debemos aprender, o sea, adquirir el conocimiento, creer, asimilarlo, internalizarlo, llevarlo a nuestro corazón, ser intencionales y practicar el agradecimiento. Punto número 3, y con esto terminamos. Agradecer por todo. La vez pasada hablamos de agradecer en todo, en medio de cualquier circunstancia, en medio del luto, de la muerte, de la pérdida, del quiebre emocional, de lo que sea, podemos agradecer. Pero la palabra también dice, agradece por todo. Él viene diciendo, vamos a avanzar algunos versículos, vamos a leer a partir del versículo 17 del capítulo 5 de Efesios. Pero él les viene diciendo, Pablo dice, ustedes son hijos de luz. Antes eran hijos de las tinieblas. Pertenecían a otro bando. Estaban bajo los poderes de Satanás. Pero Dios los ha trasladado de las tinieblas a la luz. Y dice un versículo que yo sé que muchos lo saben. Aprovechando bien el tiempo, porque los días ¿qué? Son malos. Los días son malos. Versículo 17. Vamos a entrar en la lectura. Por tanto, en consecuencia, por tal motivo, ya viene cerrando su párrafo, la idea que tiene el autor en su mente, inspirado por Dios. Por tanto, dicen, no sean necios. Y vuelvo y repito, son palabras para creyentes. Iglesia, como hijos de Dios, no podemos ser necios. Y una persona necia no es el que se comporta como necio a lo que nos referimos nosotros, sino que se comporta como una persona que nunca ha conocido al Señor. La mayoría de los que estamos acá hemos caminado con Cristo. Quizás 1 año, 2, 3, 10, 15, 30, no importa. Pero si nosotros nos descuidamos al Señor, su palabra, podemos caminar como necios. Y Dios no desea eso. Por eso el Señor te dice hoy, no te comportes como necio. No te comportes como un hijo de las tinieblas. Jesucristo ha pagado un alto precio por nosotros. Nos ha rescatado para que nos comportemos como los hijos de Dios. Dice, si no entiendan cuál es la voluntad del Señor. Iglesia, lo hemos leído explícitamente. ¿Cuál es la voluntad del Señor entonces? ¿Solamente ejercer un ministerio? ¿Solamente servir? ¿El que yo sea útil en una iglesia? ¿El que yo vaya a evangelizar, cantar, tocar un instrumento, predicar, enseñar? ¿Solamente eso, iglesia? No. Estamos hablando de la persona, del carácter de la persona. Estés tú sirviendo en un lugar visible en la iglesia o no, el deseo del Señor, la voluntad del Señor, lo que Dios quiere para nosotros, es que seamos bondadosos, misericordiosos, compasivos, perdonadores, llenos de amor, que oremos siempre, que tengamos una actitud de agradecimiento siempre. Y Él nos ha dado la capacidad, porque el Espíritu de Dios está en usted. No cree ese cuento de que yo no puedo. Usted puede, porque el Señor está en usted. Y porque el Señor está en usted, Dios le ha dado la capacidad de amar, incluso de perdonar. Pasa que tiene mucho orgullo. Usted y yo tenemos mucho orgullo. Y nos aferramos al dolor, nos agarramos de ese dolor. Y yo no lo voy a perdonar. No la voy a perdonar. Me lo llevo a la tumba. Usted no se va a llevar a la tumba a nadie. Usted se va a llevar a la tumba es una amargura y una ira. Si usted en el fondo de su corazón, y hoy Dios le muestra que tiene que perdonar, que es un deber y que puede perdonar como Dios le perdonó a usted, no dure más días amargados.
No dude más días rencoroso. Ejerza el perdón así no lo sienta. Los sentimientos vienen después. Ore al Señor. Decida. Dígale: Señor, yo quiero comportarme como un hijo tuyo. Tu palabra establece que yo debo perdonar. Y aunque no se merece el perdón, aunque esta persona se sigue comportando mal y es un malvado, porque nosotros a veces esperamos los cambios. Y en pareja atendemos muchas parejas. ¿Y saben qué dicen los esposos y las esposas? Cuando él cambie, yo lo perdono. Y yo le digo: nunca lo va a perdonar. Porque uno discierne que él o que ella están cómodos así como están. Ellos no quieren cambiar. Usted sabe que un esposo, supongamos, voy a ponerle un ejemplo simple, tiene 50 años, tiene 60 años de edad y tiene 25 o 30 años con usted. Y usted va a consejería bíblica porque usted dice: yo estoy obstinada porque este hombre no cambia. Ay, ¿qué él está haciendo? No, que él es desordenado. Escuche esto, un ejemplo simple. Tiene 60 años la persona, es un hombre, vamos a echarnos la culpa a los hombres. 60 años, 30 años vivió con su mamá y su familia, y 30 años con usted. Tienen 30 años de matrimonio. Usted es muy ordenada, pero él es un desordenado. Va a consejería y usted cree que el pastor va a cambiar 60 años de ese viejo. ¿Va a cambiar ese viejo desordenado? No lo va a cambiar. Y a veces me traen: hable con él, háblele para que... Si no lo cambió la mamá, no lo cambió usted, que es su esposa, que la ama a usted, lo voy a cambiar yo. Ahí se termina la consejería. Hasta ahí llegamos. No, mentira. Yo le digo: okay, si esto es un problema, porque no se han puesto de acuerdo, les tengo una solución. Porque la palabra dice: ¿cómo andando juntos si no se ponen de acuerdo? Y se supone que esa pareja que tiene 30 años ya es para que estuvieran de acuerdo, pero con 30 años no se ponen de acuerdo. Les tengo una solución. Usted, esposa, acepta en amor el desorden de su esposo, y es una desordenada, y viven felices en el desorden. O usted, esposo, por amor a ella, cambia su desorden. Es más, Dios es un Dios de orden, y viven felices en el orden. Que Dios les bendiga, lo suelto, ¿sí? A mí que no me vengan a buscar que él no lo quiero escuchar, porque es un problema de ellos, es una decisión que tienen que tomar. ¿Sí me explico, iglesia? Si Dios mismo no cambia ese ser, le muestra en su palabra que Él es un Dios de orden, y la gente sigue siendo desordenada, pero ni que vea a Cristo en gloria, en una nube blanca. No, ya se fue al cielo. Aprenderá en el cielo a ser ordenado, pero aquí en la tierra reprobó. De verdad, iglesia. Porque hay gente que está luchando con eso toda la vida. Desordenado, procrastina: mañana lo hago, mañana empiezo, mañana, 10 años mañana. No, borre esa meta, bórrela. Usted no va a hacer nada. No, de verdad. Porque usted se miente a sí mismo, le miente a los demás. Yo mañana lo hago, mañana pinto la pared, No. Iglesia, seamos sinceros. Tenemos que cambiar. Tenemos que revestirnos y cambiarlo. Y la actitud se tiene que decidir, se tiene que querer. La gratitud para tener una actitud de agradecimiento. Versículo 18. Ya son los últimos versículos. No se emborrachen con vino. Hermanos que le encantaba el vino, se emborrachaban. Entraban hermanos, salían compadres. ¿Qué es eso?, dijo Pablo. ¿Qué está pasando acá?
no se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno. El vino, el alcohol, embriagarse lleva al desenfreno. Más bien llénense del Espíritu, dice. Iglesia, el Señor nos dice hoy, llenémonos del Espíritu. ¿Cómo nos llenamos del Espíritu? Muy fácil. Hablen entre ustedes salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. ¿Qué debería salir de sus labios? El Salmo 23. Usted habla Biblia. Así lo critiquen, así lo digan fanáticos. Hable la palabra. Exprese la palabra. El Señor es mi fortaleza, el Señor es mi escudo, el Señor es mi guardador, el Señor es mi torre fuerte, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Eso es lo que tenemos que decir nosotros como iglesia. Ahí está la llenura del Espíritu. Y termina este párrafo y esta idea diciendo: y den gracias por todo a Dios. Es lo último. Un proceso de cambio termina cuando la gente está llena de gratitud. Agradece en todo y por todo al Padre, el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Verdad bíblica: debemos ser agradecidos por todo a Dios. Es parte de la llenura del Espíritu Santo. Y desafío de la semana: ejerce la gratitud en todo y por todo. Póngase de pie, iglesia, por favor. Vamos a tener una oración dando gracias. Por 3 domingos hemos hablado acerca de la gratitud. Y hoy hemos aprendido que es un deber del cristiano. Abra sus labios allí. Dígale: Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, porque tú has sido lleno de amor para con nosotros. Gracias, Padre, porque nos elegiste. Gracias, Señor, porque nos trasladaste de las tinieblas a la luz. Gracias, Señor, porque ahora somos tus hijos. Porque si te imitamos a ti, Señor, mostraremos al Padre. Allí dele gracias al Señor por su vida. Dele gracias a Dios por su familia, por sus padres. Si están vivos, agradezca. Si ya partieron, dígale al Señor: Señor, gracias por mis papás, porque me formaron. Aunque hubo escasez, quizás vacío, Señor, gracias por mis padres, por mis abuelos, gracias por su vida, por demás familiares. Si tiene hijos, agradezca por sus hijos. Señor, gracias por mis hijos, por mi descendencia. Que esta descendencia sea una descendencia llena de gratitud. Aún si está en enfermedad, si hay alguna persona enferma, Un segundo. dígale: Señor, en medio de la enfermedad, en medio del dolor, en medio de este padecimiento, dígale: Señor, yo te doy gracias porque tú estás conmigo. Señor, si esta enfermedad está en ti, haga esta oración conmigo de fe. Presta atención, iglesia. Cuando nosotros estamos como Job, que estamos sufriendo en nuestro cuerpo, en nuestra carne, es difícil ser agradecido. Viene la queja. Pero yo sé que aquí hay hermanos que están padeciendo enfermedad y por años han padecido por la enfermedad. Entonces los que están enfermos, allí donde están, y los que no estamos enfermos, vamos a orar por los que están enfermos y dígale, cierren sus ojos allí. Y el que está enfermo, dígale: Señor, tengo esta enfermedad. Eso no proviene de ti, Señor. Es consecuencia del pecado. Pero yo, en medio de la enfermedad, agradezco tu presencia. Agradezco tu compañía. El que está enfermo, dígale: agradezco, Señor, que tú estás conmigo. Si tengo que morir de esto, dígaselo así: si tengo que morir a partir de esto, Señor, te veré. Pero yo no me quejo, yo agradezco a ti tu bondad. Pero si está en ti el poder de sanarme, Señor, sáname, dile. Señor, en el nombre de Jesucristo, oro por los enfermos, Señor. Sé lo que es estar enfermo. Sé cuando sufre el cuerpo, cuando sufren las emociones, cuando sufre el alma, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesucristo que tú sanes al que está enfermo, al que tiene dolor, Señor, en las columnas, en las cervicales, en cualquier parte de sus huesos, el que está sufriendo de los riñones, Señor, en las vías urinarias, en cualquier
hormona en cualquier parte o cualquier órgano, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. Sé sanando tú, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, que podamos sentir tu sanidad. Señor, mira los que están angustiados, los que tienen tristezas de espíritu, los que están afligidos, los que están pasando por luto, los que están en una quiebra emocional, los que no tienen ganas de vivir, Señor. Padre, llénalos con tu misericordia, con tu bondad. Espíritu Santo de Dios, toca a mis hermanos que tienen necesidad. Ellos agradecen en medio de la necesidad, en medio de las circunstancias, te agradecen a ti, Señor. Padre, pedimos tu favor, que tú toques, Señor, en el nombre de Jesucristo, al que necesita de ti. Señor, te decimos como esos leprosos: ten misericordia, Maestro Jesús, ten misericordia de nosotros y muévete con poder, Señor. Transforma, oh Dios, en el nombre de Jesús. Si hay algún hermano que está luchando con un pecado, con la mentira, el robar, el calumniar, con las palabras grotescas, Señor, la imprudencia, en el nombre de Jesús, transfórmalos, en el nombre de Jesús. Quítanos, Señor, toda inmundicia, toda maldad, y haznos santos, Señor. Somos un pueblo santo, Señor, adquirido por ti. Hablo con aquellos que no conocen al Señor, que quizás no dicen: yo no soy hijo de Dios. Y para ser hijo de Dios debes reconocer a Dios como tu Padre. Debes reconocer que has pecado y que necesitas el perdón. Yo te pido en el nombre de Jesús que si quieres ser hijo de Dios, obtener el perdón, la vida eterna, hagas esta oración conmigo. Es una oración de fe, es un símbolo. Dile: Señor, me arrepiento de mis pecados. Soy un pecador o pecadora. Límpiame de mi maldad en el nombre de Jesús. Séllame con el Espíritu Santo de Dios. Dame el regalo de la salvación y vida eterna, Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y que cuando tú vengas, Señor, me vaya contigo. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Quién ha hecho esa oración por primera vez? Levante su mano. ¿Quién ha hecho esa oración? Dios les bendiga. Dios les bendiga. Perfecto, tenemos 2 personas. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Damos gloria a Dios, damos gracias al Señor. A mis hermanos que levantaron la mano y a aquellos otros que se quieren integrar a la iglesia, hay un grupo de conexión. Al finalizar le va a dar la información, pero pueden buscar en el Instagram, en un link que aparece allí, pinchan en grupos de conexión y ahí le vamos a ayudar a conectarse con Dios y con la persona. Iglesia, que esta semana sea de mucha bendición. Pido al Señor por ustedes para que sean bondadosos, compasivos, que estén siempre llenos de gozo, que siempre estén orando y que den gracias por todo. Dios les bendiga. Un abrazo para ustedes.